Quizá usted dirá, pero ¿por qué los pastores oran? Sí, los pastores oran. Pero al que más ora es al cual más ataca el enemigo. Amén. Porque los otros los deja ahí porque ya son de él. Bendito es el Señor. Y dice que en cierta oportunidad, quiero introducirme al mensaje con esto que le voy a contar. Quiero que me ponga atención para que no se pierda y pueda entender lo que el mensaje dice. Amén. En el tema, tú decides, bendito es el Señor. Y decía este predicador que este pastor tenía sus hijos y todo, pero una niña de 14, 15 años se le reveló porque para ella su vida como hija de un pastor era algo muy aburrido. Y ella quería vivir su vida como quien dice, mis amigas van a danzar, mis amigas van a esto, van a lo otro, y yo en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Pero cierta oportunidad se le aconteció huirse de la casa y se fue de casa. Y cuando se fue de casa, lo primero que dice que le pasó fue que se encontró con alguien y le dijo, oye, necesitas ayuda, te voy a llevar a un lugar que yo conozco. La montó en su carro, se fue, la llevó a un lugar a comprarle ropa, la llevó donde estaban otras muchachas de su misma edad. Por lo consiguiente, ella se sintió cómoda al principio. Lo que ella no sabía era que este hombre era alguien que conseguía muchachas así de las provincias para luego prostituirlas. Y al cabo de un año esta muchacha ya no le funcionaba, ¿cómo se llama? Al tipo este, y viene y le dijo, bueno, ya no me sirves. La botó a la calle, ya ella enferma y todo, desamparada en la ciudad. Empezó a pensar y decía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué pensará mi papá? ¿Qué pensará mi mamá? ¿Creerán que todavía estoy viva? Que se hacía tantos pensamientos en su mente esta muchacha. Pero cierta oportunidad la invadió la nostalgia y dice ella, bueno, voy a tomar una decisión, voy a regresar a casa. Llamó a casa, no le contestaron. La tercera vez que llama a casa, vuelve y deja un mensaje y dice, papá, mamá, voy para la casa. Si ustedes tienen la oportunidad para mí una vez más, yo estaré ahí en tal bus yo voy. Y en su camino en el bus, dice que la jovencita meditaba, mejor no me hubiera venido, hubiera esperado hablar con ellos, no me van a recibir, no me quieren porque hice tantas cosas. Su mente era algo como un espagueti que se había formado allá adentro, se enredaban tantas ideas. Pero al llegar a la estación de buses la estaba esperando toda su familia. Toda su familia. Toda la familia estaba esperándola ahí. Y de primera cuando ve a su papá corre a los brazos de su padre y le dice, padre, discúlpame. No digas nada, mija. Tendremos tiempo para hablar, pero ahora apresúrate que hay una gran fiesta esperando por ti en casa. Y muchas veces nosotros nos hacemos tantas ideas de que qué pensará mi papá porque me fui de casa, qué pensará mamá porque le defraudé, le fallé y todo. Pero papá y mamá han estado pensando en ti todos los días. Y este pastor dice que decía cuando su hija volvió, ¿sabes una cosa? Yo estoy enfermo. Le dice a otro pastor, ¿enfermo de qué? De amor. Esta mi hija, yo soy loco con ella. Hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y cuando nos equivocamos esperamos que todos nos juzguen, pero hay alguien que no te está esperando para juzgarte.
Y quería introducirme con eso, pero ahora quiero que me acompañe y quiero que siga la secuencia de la palabra que el Señor me daba para esta noche. Bendito es el Señor, porque mi hermano, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Y yo me gozaba, yo me sentía tan privilegiado de estar en esta noche, hoy acá, mi hermano, porque la presencia del Señor no solo se ha podido sentir, se ha podido casi palpar, bendito es el Señor, porque cuando disponemos un tiempo para el Señor también está dispuesto a escucharnos. Bendito es el Señor. Capítulo 15 del libro de San Lucas. Y estas son 3 parábolas que son semejantes. Pareciera que hablan de lo mismo, pero yo quiero enseñarle hoy a usted lo que el Señor me enseñaba hacía unos días, a notar una diferencia tan grande que hay en estas 3 parábolas que se encuentran en el capítulo 15 del libro de San Lucas. Bendito es el Señor. La primera parábola habla ¿de la qué? De la oveja perdida. Y déjeme decirle, mi hermano, que aquí empieza a recitar la palabra del Señor Jesús y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Hermano, todos pueden murmurar, pero Jesús, que sabe cuánto tú y yo, cuánto tú le cuestas a Él, déjame decirte que Él no murmura, Él te está esperando. Ahora decían, estos los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, se le pierde una? Y al perdérsele una, dice, no deja las 99. ¿Dónde dice? En el desierto. En otro libro dice, en el redil. Hermano, pero yo quiero que note la diferencia aquí en lo que dice. Ahora dice, dejando las 99 en el desierto y va tras la que perdió. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Pero mire, mi hermano, la historia la está contando no usted, no el hermano Luzbín, es Jesús. Es Jesús quien está contando la historia. Pero déjeme decirle, una oveja, está hablando de ovejas. ¿Por qué las ovejas necesitan un pastor? Para que haya quien las guíe. Porque si no hay quien las guíe, van por donde quieran. Pero dice que él fue a buscarla y cuando la encontró, se maravilló y se fue para donde estaba el resto. Oiga bien, es un animalito, es una oveja. Si se descarría, él va a buscarla. ¿Por qué? Porque no va a conocer el camino por donde se fue. Tiene que ir y encontrarla y luego traerla al redil. Entonces el Señor Jesús les dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, muchas veces nosotros nos vamos, no solo de casa de papá, de mamá, no, nos hemos ido de la casa de Dios y muchas veces nos hemos ido sin saber que ya nos fuimos ya ratos. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace tan común el fallarle a Dios que luego, considerando que estamos bien y estando en casa, consideramos, mis hermanos, que estamos perfectamente. Pero déjeme decirle, hay muchas veces, hermano, por eso es que había un escritor secular por ahí que decía: no son muertos los que descansan en la tumba fría, sino que son muertos los que están vivos, pero tienen el alma todavía. Entonces nosotros podremos estar vivos en este cuerpo humano, mi hermano, pero muchas veces ya estamos tan lejos del Señor. Pero va a ir notando la diferencia. Aquí esta oveja se perdió y fue el pastor a buscarla, ¿verdad? Pero vayámonos a
a la otra parábola que está en el verso 8. Ahora es acerca de qué? De una moneda, de un objeto, pero un objeto de valor, mi hermano. Ahora dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca diligente hasta encontrarla? Y me llamaba la atención estas 3 parábolas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque una ovejita es un animalito que pierde el conocimiento por dónde pasó. Yo me preguntaba si verdaderamente los que estudian la ciencia, todos los fenómenos, porque dicen que un pececito puede estar en una pecera tan pequeña de un pie cuadrado, que a ellos no se les hace común el lugar. ¿Por qué? Porque dice que 10 segundos es su mentalidad que ellos recuerdan. Pasé por aquí, al regresar ya no se acuerdan. Pero mire, mi hermano, cuando es algo que a usted le costó, a esta mujer tiene 10 dracmas, 10 monedas que valían lo de un día de trabajo, cada moneda valía lo de un día de trabajo. Entonces viene ella y se le pierde. No es problema, sino que la situación es que ella sabe dónde se le perdió. En la primera, el Señor no sabe dónde se perdió, pero fue a buscarla hasta que la encontró. Ahora esta mujer se le pierde una dracma o una moneda de valor de un día de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que primero hace? Enciende la luz. Empieza a pensar. No sé si usted ha perdido algo en su casa alguna vez. ¿Y qué es lo que primero hace usted? Un recuento, ¿verdad? Me senté en el sofá, luego me fui para la cocina, haciendo memoria de más o menos dónde puede estar lo que perdió. Y esta mujer dice que encendió la luz, encendió la lámpara, diligente está pensando dónde pudo haber estado. Ahora barre la casa, la limpia, hasta que la encuentra. Y la encontró. Pero ahora quiero que nos vayamos a la tercera parábola, que es ahí donde está el mensaje de lo que yo quiero comunicarle a usted, que el Señor ya me transmitió a mí. Ahora mire, la parábola del hijo pródigo. Fíjese pues, primero el Señor fue a buscar a la oveja perdida. Aquí la mujer esta que perdió su dracma se pone a buscarla porque es un objeto, no va a volver a su mano hasta que ella la encuentre y la tome. Pero aquí hay una gran diferencia, la cual el Señor me hacía ver a mí, y yo creo que se lo va a hacer notar a usted también. Mire cómo dice el verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hermano, no era común que esto aconteciera en Israel. No era común que que los hijos pidieran la herencia a los padres. Pero sí era común que un padre de su propia voluntad dijese, yo les voy a repartir mis hijos porque después de muerto no quiero problemas. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Pero en Israel no era común que un hijo pidiera herencia. Porque aún la misma palabra habla de que para que haya heredero tiene que haber un muerto. Así mismo lo dice la palabra del Señor. Entonces, lo que le está diciendo este hijo mal portado a su padre es, para mí tú como que estás muerto. Me toca mi herencia. ¿Es un maleducado, sí o no? Porque si no es costumbre en Israel que el hijo pida su herencia, pero la está pidiendo como quien dice, a mí vales más para mí muerto que vivo. Dame tu herencia, dame la herencia. Y dicen que al que pedía la herencia le daban 1/3 parte. Pero vamos a seguir leyendo porque lo que el Señor me daba es breve. Y dice el verso 13,
Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y luego dice, y cuando todo lo hubo malgastado,